Bueno, ya están entrando algunos. Aquí veo que está Piedad. Qué bueno, Piedad, que estés y espero que me estés escuchando bien. Cualquier cosa, si tienes alguna dificultad, si tienes algún problema, ahí puedes irme escribiendo si me estás escuchando bien. Ahí veo también que se está uniendo Sandra Restrepo. Bienvenida, Sandra. Qué bueno que participen en este Face Live. Me da mucho gusto tenerlas hoy acá y creo que va a ser un momento muy valioso para hablar sobre nuestros hijos, para hablar sobre lo que ellos necesitan, lo que nos conecta con ellos, lo que nos permite crear relaciones cercanas, satisfactorias con nuestros hijos adolescentes y que a su vez influye también en su autoestima. Entonces, me gustaría, si quieren, irme contando un poco y escribir ahí alguna expectativa que tengan para este Face Live. Si quieren, me cuentan las edades de sus hijos, me lo pueden ir escribiendo ahí. Excelente. Bueno, ahí veo que también se conectó Liliana Méndez. Bienvenida, Liliana. Qué rico que estés acá y que me acompañes también en este Face Live. Va a ser un Face Live muy práctico para entender un poco lo que es esta etapa, que es la adolescencia, que es una etapa muy confrontante para nosotros como padres, pero también es una etapa muy confrontante para los mismos jóvenes y esa transición de ese niño que se va a convertir en un adulto a través de todo el proceso de la adolescencia, pues no es una transición fácil, se viven muchos procesos diferentes, que es lo que vamos a estar entendiendo hoy a través de todo este proceso. Entonces, bueno, vamos a ver cuántas personas se conectan, pero si somos poquitos, perfecto, porque casi que podemos hacer como un mini coaching aquí personalizado con los que se van conectando. Y bueno, si son varios también, muy chévere que estén varios para poder transmitir y compartir todos estos elementos que vamos a compartir en el día de hoy. Bueno, entonces hoy el tema de la autoestima en los jóvenes y cómo darles esa herramienta maravillosa o cómo apoyarlos a que construyan ellos mismos esa herramienta maravillosa que es la autoestima, que les puede facilitar este proceso de vivir las situaciones que ellos como jóvenes viven. La autoestima en sí es una herramienta maravillosa que les permite afrontar esas situaciones de su día a día desde una perspectiva diferente a si ellos tienen su autoestima baja. Y acordémonos que el concepto es una sana autoestima, porque no se trata de un exceso de autoestima que también ya raya en problemas y tampoco de un defecto de autoestima, es una sana autoestima. Bueno, ahí se está conectando Laura, Karen, bienvenidas, qué rico que estén acá. Entonces, mira, y ya estoy viendo que algunos tienen sus hijos de 17, 19, otros de 14, otras de 15, de 12. Bueno, qué bueno que estas pautas que voy a dar son exactamente para esas edades. Hoy en día, imagínense que hoy en día los psiquiatras están hablando de que el proceso de la adolescencia está durando en muchos casos hasta 23 años. Imagínense ustedes, se sale de la adolescencia hacia los 23 años porque ¿qué caracteriza la adolescencia? La adolescencia se caracteriza porque es la etapa de la construcción de la identidad. Entonces, con todos los referentes que hay hoy en día, se puede causar mucha confusión para que el joven logre realmente llegar a construir esa identidad que lo define y que lo hace ya convertirse en un adulto. Entonces, por eso se habla de que son tantos años más de lo que era antes, porque cada vez está siendo más difícil para ellos crear esa identidad. Entonces voy a empezar por explicarles un poco desde la perspectiva del desarrollo lo que es la adolescencia y cómo ese desarrollo también termina afectándonos a nosotros como padres y madres de hijos adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? El niño, cuando empieza a convertirse en adolescente, empieza a tener unos cambios
que van desde lo físico y lo fisiológico a lo emocional y a cambios de comportamiento que muchas veces nos desconciertan como padres. Ese niño que era llevadero, ese niño que era fácil, empieza a tener unos comportamientos que uno no se explica por qué se comportan así, qué está pasando, y a veces esos comportamientos nos asustan o nos despiertan todas nuestras partes reactivas. Entonces terminamos enganchándonos en peleas con ellos, no sabiendo cómo llevarlos, y a partir de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver algunos elementos de qué pasa ahí. Y es normal y totalmente natural que los jóvenes tengan estados de ánimo muy fluctuantes. A veces los papás me dicen, oiga, pero es que es incomprensible, de un momento a otro estalla en llanto, de un momento a otro se pone irascible, de un momento a otro le da mal genio, de un momento a otro está aburrido, y son cambios muy rápidos en lapsos muy cortos de tiempo. Y tenemos que entender que esto es una parte natural en ese proceso de desarrollo, porque ellos están pasando por una cantidad de cambios hormonales y que son parte natural de esos comportamientos. Entonces, entender que hay una parte que es totalmente natural es fundamental para que nos tranquilicemos y lo tomemos con más calma y no entremos en ese proceso de engancharnos y tratarlos a las malas, porque si lo hacemos lo que puede ser muchísimo peor. Necesitamos entender también cuándo ese tipo de comportamientos de los jóvenes están refiriéndose a algo más profundo, porque muchas de las manifestaciones que los jóvenes tienen pueden estar relacionadas con el hecho de que ellos no están sintiendo que están satisfaciendo sus necesidades básicas. ¿Cuáles son algunas de las necesidades más importantes que el adolescente necesita satisfacer para desarrollarse con alta autoestima? La primera de ellas es la necesidad de afecto. Entonces, ¿qué pasa en la adolescencia? Cuando ellos son niños, ellos dependen de sus padres. Entonces, el afecto de sus papás, el afecto de su familia, es el eje de su seguridad y de su necesidad de afecto. Cuando entra la adolescencia, viene un proceso de ruptura con los papás, que es totalmente normal, porque ellos quieren crear su identidad propia que de niños estaba ligada a sus padres, pero que ahora ellos necesitan tener su propia identidad. Entonces, de pronto ustedes a veces se cuestionan, bueno, pero ¿qué le pasa? Como les decía antes, ¿qué es lo que tiene? Entonces aparece esa rebeldía y ustedes dicen, no entiendo por qué está tan rebelde, o aparece que ya no quieren hacer caso, o que tienen cierta agresividad hacia sus papás. Todo eso es normal, como esa parte de esa ruptura, de ese molde, de ese esquema, y él empieza a identificarse ahora más con sus amigos, con sus compañeros, empieza a identificarse ahora mucho más con los ídolos que ellos tienen, las personas a quienes admiran en deporte, en teatro, a sus artistas, a sus músicos. Entonces empiezan a buscar otros modelos de identidad porque ahora ellos quieren ser ellos mismos, ya ellos no quieren ser como el modelo de sus padres, o el referente ya no son sus padres, sino que ellos quieren hacer algo por ellos, y eso es fundamental. Por eso, uno de los primeros elementos claves es estar muy atento a lo que es la relación de los jóvenes con sus amigos, con sus pares, porque entran a jugar un papel fundamental en su autoestima, en la construcción de su identidad y en llenar esas necesidades de afecto. Cuando un joven no logra encajar en su grupo, cuando un joven no logra encajar con sus amigos, de pronto porque sufre matoneo, porque de pronto no tiene las habilidades sociales para involucrarse con sus grupos, puede empezar a sentir muchísima ansiedad interna porque no está logrando necesidad de afecto y de pertenecer, que esa necesidad de pertenecer es una necesidad fundamental que está demasiado arraigada en nuestro cerebro. En nuestro cerebro, pertenecer es vital para nuestra supervivencia. Imagínense ustedes
en la época prehistórica, un individuo solitario que no logra pertenecer a su grupo, sus necesidades de afecto se van a ver totalmente bloqueadas y su supervivencia se ve amenazada. Como somos poquitos, qué rico que ustedes vayan interviniendo, las dudas que se les vayan creando, aprovechemos que hay un Face Live pequeño para que si hay algo que no les queda claro o algo que ustedes vean que pueden profundizar o inquietudes particulares que ustedes tengan respecto a sus hijos, bien puedan írmelas escribiendo mientras yo les voy hablando los temas que les traigo preparados. Entonces el punto aquí es ver que si mi hijo o mi hija está teniendo comportamientos desafiantes o comportamientos, digamos, de explosiones o está siendo grosero o no obedece reglas, puede haber una parte que es normal, que es correspondiente a esta fase del desarrollo de crear su identidad, rompiendo un poco el molde de sus padres, pero también es importante indagar si puede ser que le está pasando algo, que de pronto le está produciendo frustración. Por ejemplo, si un elemento clave con ellos es estar atentos a las señales que ellos dan. Por ejemplo, si empiezan a no querer ir al colegio, si empiezan a estar muy tristes, que se les baja el ánimo, que ustedes los ven que están apagados cuando ellos antes eran activos y brillantes, eso no se puede desconocer. Esas son señales que es fundamental atender y si estás viendo que eso pasa, es demasiado importante hacer algo. Entonces, ir al colegio, averiguar, buscar buenos momentos para hablar, para conversar. Los padres que logran conversar con sus hijos tienen un terreno ganado muy importante porque de hecho a los jóvenes no les gusta hablar. Y atropellarlos a preguntas tampoco es la manera de lograr que ellos hablen, pero sí hay un tip que puede ser supremamente útil y ojalá ustedes lo apliquen y lo valoren. Y es cuando se dan esos momentos preciosos en que el joven se abre y quiere hablar. De pronto te inicia una conversación, de pronto él te pone algún tema. ¿Y qué pasa a veces como papás? De pronto en ese momento estamos viendo televisión o estamos leyendo o estamos haciendo otra cosa y le decimos, ay no, ahorita no. Y estamos ahí desperdiciando el momento maravilloso, como te digo, el momento único y precioso en que nos está abriendo la puerta y a veces también necesitamos saber responder cuando Él nos abre la puerta, porque a veces también queremos darle muchos consejos y de pronto lo que necesitamos es simplemente escucharlo, simplemente asentir, simplemente tener un lenguaje no verbal en que le mostramos que estamos totalmente presentes con él o con ella, que nos interesa lo que nos está mencionando, que es valioso lo que nos está compartiendo. Entonces, lograr estos espacios de cercanía donde él se sienta apreciado, porque una parte son sus pares y el colegio, que ya decimos que si eso está ocurriendo es necesario intervenir. Si vemos señales de que el joven está en su colegio teniendo situaciones difíciles, algo tenemos que hacer, especialmente si se le están saliendo de las manos y si se perpetúan. Porque es normal que ellos tengan frustraciones y es necesario y es deseable. De pronto a ustedes les pasa que a veces quisieran que no sufrieran por nada, que todo les saliera perfecto, que les vaya bien académicamente, que les vaya bien con sus amigos, que les vaya bien deportivamente o en sus desarrollo de sus habilidades, pero eso no es lo deseable desde ningún punto de vista, porque en la adolescencia es donde los jóvenes necesitan enfrentarse a esas frustraciones, a esas cosas que no les salen como esperan, a que no siempre los amigos los van a tratar como esperan, porque ahí es donde ellos aprenden y su cerebro desarrolla mecanismos para manejar esas situaciones. Pasa muchas veces que jóvenes que durante toda su adolescencia les fue muy fácil en el colegio, no tuvieron frustraciones, después cuando son adultos empiezan a tener situaciones muy complejas y muy difíciles
porque no aprendieron a manejar esas frustraciones a tiempo. Entonces no tenemos que ahorrarles a nuestros hijos esos sufrimientos, al contrario, es muy importante animarlos y exponerlos a que hagan cosas, así a veces los resultados no se les den como esperan, pero sabiendo también que en alguna medida encuentren la forma de manejarlas, porque si algo se perpetúa y no lo puede manejar, eso sí va a dejar secuelas muy grandes en sus vidas. Entonces, es lo que tenemos que estar muy atentos, que el reto que ellos tienen no los supere, que tengan sus retos, que tengan sus frustraciones. Es natural, es que ¿quién dijo que uno tiene que lograrlo todo? ¿Quién dijo que uno tiene que ser perfecto en todo? ¿Quién dijo que los jóvenes no pueden sufrir? No, todo eso es parte normal del proceso y es acompañarlos y estar ahí para ellos y ese factor protector que es que ellos sientan que su necesidad de afecto está satisfecha y que también logran sentir que pertenecen a un grupo de amigos sano, positivo. Entonces, todo lo que como papás podamos hacer para escucharlos, para atender esta necesidad y también tener unas expectativas razonables respecto a ellos, porque a veces esperamos tanto de ellos que también se vuelve un factor de frustración muy grande el sentir que no dan la talla. Y conozco muchos jóvenes que cuando vienen a nuestros procesos de coaching, vienen sintiéndose muy culpables de no ser lo que sus papás esperan que ellos sean. A veces esperamos como esos resultados de nuestros hijos y a veces demasiado altos. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, porque cuando las expectativas son demasiado altas, pues se genera esa frustración y esa culpabilidad en ellos de no alcanzar a dar todo lo que esperamos, y ellos son humanos como lo somos nosotros. Recordemos que enseñamos a través del ejemplo. En la medida en que somos mejores personas, somos mejores padres. Ese preocuparnos por nosotros mismos, por conocernos a nosotros mismos, por superar nuestras propias debilidades, por ser mejores personas, eso también va a incidir en nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestros maestros también y nos enseñan muchas cosas con sus comportamientos. Entonces, es normal que ellos a veces se sientan tristes. Ellos necesitan aprender a procesar sus tristezas. Es normal, como te decía, que tengan emociones como rabia, miedo, ansiedad. Todo ese es el repertorio de emociones básicas que tiene nuestro cerebro y que hacen parte de nuestra supervivencia. La clave está en cómo las manejamos y cómo los apoyamos a ellos a que las manejen. Cuando los jóvenes no logran sentir que sus necesidades están satisfechas, vienen los comportamientos negativos. Entonces hoy en día se ve que hay jóvenes que se cortan o que entran en comportamientos autodestructivos, de pronto que se meten en vicios, muchas veces buscando llenar esos vacíos de esas necesidades de afecto, de sentirse escuchados, de sentir que pertenecen. Entonces ahí como padres estar muy sensibles, estar muy atentos a que ellos de verdad ver qué están expresando. Por ejemplo, si todo el tiempo me está cuestionando, ¿qué hay detrás de eso? Si todo el tiempo se está agrediendo a sí mismo, bueno, ¿qué hay detrás de ese comportamiento? O si vive bravo conmigo, si se ofusca demasiado, ¿qué necesidades de pronto está manifestando que yo necesito saber para poder atenderlas, para poderlas manejar? Entonces, hasta ahí vamos con una parte, porque si nosotros logramos que ellos se sientan queridos y se sientan que pertenecen, ellos van a poder desarrollar esa sana autoestima y lograr que nuestros jóvenes pasen este proceso de construcción de identidad, saliendo fortalecidos como personas que creen en sí mismas. Eso es algo absolutamente maravilloso.
Porque imagínate, el hecho de creer en sí mismo ya es algo que es espectacular. Le va a servir para toda su vida. En todo le va a servir. Para pasar a la universidad, para manejar las situaciones sociales, para pasar a un trabajo. Lograr que el joven salga creyendo en sí mismo es vital. Y muchas veces como padres nos vemos cortos en cómo hacer para que ellos logren salir fortalecidos de esta etapa, porque hay muchos factores de riesgo. Los adolescentes tienen muchos factores de riesgo, pero también contamos con muchos factores protectores que los pueden ayudar. Entonces, bueno, ahí seguimos, estamos como unas 7, 8 personas en nuestro Face Live. Entonces, mira, hay 21 personas asistiendo al Face Live. Ay, bueno, me están informando acá que tenemos 21 personas asistentes al Face Live. Es que no alcanzo a ver ahí sino unos pocos, pero bueno, qué rico. Me encanta que estén tantas personas acompañándonos hoy. Algunos han estado poniendo comentarios, pero por algún motivo no los estoy viendo acá. Ah, bueno, mira, ahí ya los estoy pudiendo ver mejor. Muchas gracias, algunos me están animando a poder... bueno, ¿cómo evidenciar si mi hijo tiene depresión? Qué importante pregunta. Muchísimas gracias por preguntarlo. Como decía antes, es totalmente natural que los jóvenes tengan muchas alteraciones en su estado de ánimo, que tengan picos en donde están muy efusivos y otros momentos en que se bajonean. La depresión se puede establecer dependiendo del tiempo que dure el joven con su estado de ánimo bajito y dependiendo también de qué nos está mostrando en su comportamiento. Por ejemplo, señales de depresión, cambios, alteraciones en su alimentación, quieren dejar de comer, una autoimagen negativa, un pensamiento negativo constante, alteraciones en el sueño, no pueden dormir, esta también es una manifestación de ansiedad. Por ejemplo, que ya no se sienten con la confianza, por ejemplo, para ir a su colegio, que les empezamos a notar que antes eran alegres y ahora se ven tristes, que ahora se ven preocupados, que se enferman físicamente, a algunos les da dolores de cabeza, dolores de estómago, que a veces uno dice, bueno, pero tanto dolor de estómago, tanto dolor de cabeza, y que no hay una razón médica, todo eso nos está dando indicios de que algo le está pasando en su estado de ánimo, y es importante atender eso, es importante acercarse, no hay que tener miedo a pedir ayuda. Los procesos de coaching, miren, los procesos de coaching que hacemos en Avance para los jóvenes son maravillosos. Yo he tenido niños y jóvenes niñas sobre todo, porque muchas veces las niñas son más vulnerables, por ejemplo, que han venido con procesos como que están en etapas iniciales de una anorexia, que está ligada a su depresión y al autorrechazo, porque hoy en día como querer encajar y querer ser el mejor y todo lo que se muestra como de los chicos populares, muchos jóvenes eso es lo que quieren, y cuando sienten que no logran eso, empiezan a rechazarse y a autoagredirse y a entrar en procesos de depresión. Entonces, venir a un proceso de coaching grupal como los que hacemos en Avance, acompañados de una ayuda de un experto, pues como en el caso mío, es un proceso absolutamente maravilloso porque ellos ven muchos espejos de jóvenes que están pasando por sus situaciones, que están trabajando por mejorar, que están buscando hacer las cosas, salir de pronto de ciertas maneras de ver la vida que le están afectando. Y es que aquí hay un tema que es muy importante y es que muchas veces, o sea, entender que lo que nos afecta no es solo lo que pasa afuera. Por ejemplo, un joven puede que lo esté rechazando un grupo, pero lo que le está afectando no es solo el rechazo de ese grupo, sino lo que él está haciendo en su mente con ese rechazo. O puede que le vaya mal o que le haya ido mal académicamente, pero lo que lo está afectando no es solamente que le vaya mal académicamente, sino lo que él está haciendo en su mente con eso. Eso es lo que se llama el mindset, la estructura mental. Hay un libro de una psicóloga de la Universidad de Columbia con doctorado, ella se llama Carol Dweck,
Es un libro excelente y se llama así, Mindset. Carol Dweck muestra la importancia de enseñarles a nuestros hijos que haciendo esfuerzos por lograr las cosas pueden salir adelante. Hoy en día estamos creando jóvenes muy facilistas y eso es un daño grandísimo que les hacemos. La filosofía de muchos padres es darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron. Esa es la peor manera de reaccionar con un hijo. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Es hacer que luchen por las cosas y premiarles el esfuerzo, no solo el resultado. Cuando Carol Dweck habla de los jóvenes que son exitosos a partir de una serie de investigaciones que ella hace longitudinales donde ven en el tiempo personas que muestran cierto tipo de características, ella se da cuenta que los jóvenes que valoran sus esfuerzos y que tienen lo que ella llama el growth mindset, la mentalidad de crecimiento, que es aceptar los desafíos, luchar por lo que quieren, enfrentar esos desafíos, así muchas veces no logren lo que esperan, pero poniendo en acción sus recursos y capacidades, a esos jóvenes les va muchas veces mucho mejor que otros jóvenes que tienen muchas capacidades, pero que no han desarrollado esa capacidad de esforzarse. Entonces, lograr que se esfuercen, lograr premiarles sus esfuerzos, porque nos fijamos de pronto demasiado en el resultado y desconocemos la importancia del esfuerzo por lograr las cosas. Me pregunta Margarita, ¿cómo controlar su temperamento ante las frustraciones? Y este es un tema demasiado crucial porque el manejo de la frustración es difícil no solo en los jóvenes, sino también en los adultos. Y este es un tema de inteligencia emocional. Y en mi experiencia, es muy importante que los jóvenes se sientan tranquilos de sentir lo que sienten. Y también que lo puedan sacar y expresar es importante. Necesitamos ayudarlos a que aprendan a calmarse. Daniel Goleman, el padre de la inteligencia emocional, habla de la inteligencia emocional como la capacidad de serenarse a sí mismo. Ayudarles a ellos a que aprendan a serenarse. ¿Cómo se serenan? Pues uno tranquilizándolos. A veces uno necesita dejarlos explotar y mantenerse sereno y calmado. Sé que es simple y sencillo de decir, pero no tan fácil de hacer. Lo que más necesitamos ahí es entrar a entender qué nos está expresando con eso. Si de pronto se está sintiendo insatisfecho consigo mismo. A veces, por ejemplo, cuando tienen hermanos y expresan mucho ese tipo de sentimientos, puede ser que ellos se están comparando con sus hermanos o pueden estar sintiendo que no dan la talla para lo que ellos quieren dar la talla. Entonces, ayudarlos a clarificar esas expectativas, que sean expectativas realistas, razonables, porque de pronto a veces esperar demasiado ellos mismos pueden tener como un ideal de sí tan alto que ellos mismos se sienten que no logran dar esa talla de ese ideal. Esas cosas también a veces es muy bueno la ayuda de alguien de afuera que te permita, pues, o que le permita al joven tener una perspectiva diferente, una mirada diferente a lo que le está pasando, porque a veces ellos se sienten culpables y a veces ellos no quieren preocupar a sus papás. Entonces, por eso de pronto no hablan, porque sienten que hablar con sus papás puede ser algo que les va a afectar negativamente a sus papás y que eso no les va a servir. Entonces, todo lo que uno haga por hablarles en una forma amorosa, por serenarlos, por calmarlos y obviamente también poner límites, que ese va a ser tema de otro Face Life, porque ya estamos llegando como a la hora de terminar pero sí es muy importante en el tema del manejo emocional, ayudarlos a poner límites y también conversar con ellos, pero no en el momento en que están en el estallido, sino cuando ya se han calmado, es el momento de abordarlos, porque en esos comportamientos puede haber muchas cosas, puede haber una lucha de poder, que ellos están desafiando a sus papás para imponerse sobre ellos. Puede haber venganza, que se quieren vengar de algo de sus papás, o puede ser que están manifestando algo que les está pasando
De otra manera, con estos comportamientos están manifestando frustraciones internas, cosas que les están doliendo mucho, y lograr que ellos las expresen, las verbalicen, porque cuando no las verbalizan y se acumula ese rechazo, es cuando vienen esos comportamientos autodestructivos tan dañinos que vemos hoy en muchos jóvenes. Bueno, son las 7:02. Creo que voy a mirar a ver si hay alguna otra pregunta ahí. Espérame, aquí me están mostrando. Sí, Sebastián, dime. Karen Patiño muestra, miro lo que dice Karen. Me pregunta si quieres, dime, Sebastián, ¿qué nos está preguntando Karen? ¿Cómo puedo controlar los comportamientos destructivos? Bueno, ahí viene exactamente lo que estábamos hablando. Lograr la confianza, la comunicación, una relación cercana. Y si no se está dando con los recursos propios, buscar un apoyo externo puede ser la mejor salida. Pero todo esto de abordarlo con tranquilidad, de mostrar que esto es natural, que es parte del proceso de desarrollo, sentir frustraciones, sentir rabia, que no es algo malo ni negativo, que es necesario pasar por momentos de tristeza, que es necesario aprender de las cosas que no le salen a uno como espera. Todo eso puede ayudar a que el joven se sienta comprendido en vez de juzgado y rechazado, porque si nos enganchamos y como probablemente pues eso despierta, o como seguramente eso despierta tantos sentimientos de angustia en nosotros como papás, ver que un hijo está teniendo esos comportamientos, pues también nuestra inteligencia emocional en esos momentos o al estrés se nos bajan las defensas emocionales y terminamos también poniéndonos agresivos o comportándonos en una forma que no es la adecuada. Entonces, eso, el trabajar también con uno mismo para practicar la propia inteligencia emocional, para serenarse, para tomar las cosas con calma, para llevarlos a ver que hay una óptica positiva de aprendizaje en cualquier situación de la vida, lograr llevarlos a desarrollar una mirada optimista de que sí, pueden estar pasando por un momento difícil, pero que las cosas tienen solución, que las cosas terminan por salir bien, que cuentan con el apoyo, que tienen ese respaldo. Todo eso termina siendo algo que les da esa tranquilidad y esa tranquilidad ante sus propias emociones que ellos mismos están conociendo y aprendiendo a manejar. Bueno, y quiero contarles que voy a estar profundizando en estos Face Live probablemente como hacia el 26, 27 de julio. Vamos a hacer otros, se los vamos a estar informando. Al final algunos van a encontrar una encuesta. Creo que algunos ya tienen los datos de nosotros para estar en contacto y que les podamos avisar porque vamos a estar dando más herramientas. Me encanta contribuir con estas herramientas porque es impresionante lo que es de maravilloso ver florecer un joven. Cuando a veces llegan a los procesos de coaching de una manera y salen de otra, eso es algo maravilloso. Llegan con su autoestima en el piso. De pronto, miren lo que me pasó una vez. Un jovencito llegó habiendo sido matoneado con una cantidad de secuelas y de heridas complicadas de rechazo y rechazándose a sí mismo. Y a través de todo este proceso de empoderamiento, empezó a descubrir sus fortalezas y cuando salió del proceso de avance juvenil, del coaching avance juvenil, se postuló como personero del colegio y quedó de personero del colegio. Eso para él fue un referente de todo lo que él era capaz de lograr. Y eso es lo que pasa cuando los jóvenes florecen, cuando se ponen en contacto con sus capacidades, con todos sus talentos, y nosotros como padres, parte de nuestro deber es llevarlos a descubrir esos talentos, a que así tengan hermanos que sean muy buenos, ellos también pueden ser muy buenos, a que ellos se crean en ellos mismos, como les decía, lograr que nuestros jóvenes crean en sí mismos, y en mucho de eso es que nos enfocamos en nuestros procesos. De hecho, la próxima semana, el próximo viernes, empieza un avance juvenil en Bogotá. Entonces, si tienen jóvenes cerca, vale la pena, o sus hijos, si ustedes quieren darles ese regalo, aprovéchenlo, porque va a ser una experiencia maravillosa en que ellos van a descubrir el poder que tienen en su mindset,
el poder que tienen en su estructura mental para manejar mejor sus emociones, para mejorar mejor sus habilidades o para desarrollar sus habilidades sociales y mejorar su capacidad de conectarse con otros. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ya con esto cerramos nuestro proceso. Les agradezco muchísimo haber asistido y nos vemos en próximas ocasiones. Gracias.